Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El poeta español Antonio Machado nos ha propuesto que el camino de la vida existe en virtud del caminante, que el camino de la vida existe en virtud de quien no solo tuvo la idea de caminar, sino de quien se echó a andar. Y por eso existen huellas convertidas en camino. Este poema nos indica que si existe el camino de la vida o el camino en la vida, es porque hay gente que se propuso ir hacia algún lugar, gente que ha emprendido la marcha, gente que sabe que existe una meta, gente que sabe que existe un norte y un derrotero. Y esa dirección puesta en la acción del caminante es la que hace posible que haya camino, según el poema. Al parecer, el poeta Machado nos indica que si no caminamos, no habrá camino. Que hay camino porque hay caminantes. Por eso le hemos escuchado decir: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mucho por hacer, el caminante no se puede detener, debe caminar. Que cuando orar no es suficiente, hay que caminar. Por eso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero esto no termina aquí, amada iglesia. El poeta nos dice cómo se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Este poema del siglo pasado parece no ser ajeno a ningún siglo, porque sus protagonistas hemos sido y seremos los caminantes de todos los tiempos. Las gentes a quienes la vida nos ha echado a andar por su rumbo hacia el futuro. Y si sobre esto reseñamos hoy es porque la iglesia del Señor, a la iglesia de todos los tiempos, tampoco nos debe parecer ajena la propuesta en prosa de Machado, porque la iglesia de Dios también es caminante. Lo que tal vez pueda añadir un acento al poema desde otra perspectiva es que para la iglesia del Señor si existe el camino, y ese es Jesucristo, cuyas palabras recordamos cuando dijo: yo soy el camino. Y así nosotros lo sabemos y lo creemos. Él es el camino. Jesucristo es el camino de Dios para la humanidad. Esta verdad nos impulsa a caminar, ya que saber que Jesús es el camino nos lleva a conocer que tenemos dirección y que vamos hacia la meta del llamado de Dios para nosotros y al premio que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Esa meta es el llamado para su iglesia, el llamado para nosotros los creyentes en el Señor, el llamado para nosotros que somos su pueblo, el llamado para las personas a quienes Dios ha convertido en sus caminantes, los caminantes del camino del Señor, y todo lo que Él nos tiene preparado en ese camino por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que hoy, cuando la primera iglesia presbiteriana en Bayamón se reúne para celebrar 55 años de vida, se hace necesario escuchar al Señor, quien nos convoca y nos congrega para que renovemos el llamado que Dios nos ha hecho y nos hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Según el diccionario, renovar es restaurar, es volver algo a su primer estado, es poner algo nuevo, es restablecer, reanudar, puede ser sustituir o reemplazar. Es también reiterar, es dar nueva energía a algo. La renovación es un cambio, es una transformación. Es en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, donde hoy nos encontramos con dos versículos que sirven de lema para la celebración de estas 5 décadas y media de la vida de esta iglesia, pero que también nos ayudan a entender la solicitud que Dios nos está haciendo por medio de la iglesia presbiteriana en Bayamón para que renovemos nuestro llamado. Deseo, amada iglesia, que me permitas leerlo en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta carta
del apóstol Pablo a los filipenses es personal y pastoral, debido a la relación que Pablo tenía con esta iglesia. Tal vez sus raíces son profundas, debido al modo en que el apóstol llega a la provincia de Macedonia, donde se encuentra la ciudad de Filipos. Cabe recordar que en uno de los viajes misioneros de Pablo, según nos relatan las Escrituras en Hechos, capítulo 16, el apóstol de los gentiles tuvo una visión de un varón macedonio que les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y leyendo la historia de esta iglesia cuando llegué, esta palabra no es nueva para la iglesia presbiteriana en Bayamón. Y Pablo emprendió su viaje en pos de dar la ayuda que le pedían, encontrando para su sorpresa a Lidia y a otras mujeres en lugar de un varón macedonio. Y junto a ellas había muchas otras personas ávidas de escuchar la palabra de Dios y de responder al llamado de convertirse en creyentes en Jesucristo. Esto pudo haber dado a una relación cercana, amorosa, leal y de gozo, que es uno de los temas principales de la carta a los filipenses entre Pablo y la iglesia establecida en Filipos. El tiempo pasó y con él el trabajo misionero de Pablo en esa región, quien al momento de escribir esta carta se encuentra preso posiblemente en Roma. Pero aún a la distancia, Pablo recibe noticias de que los creyentes filipenses, en su mayoría de origen gentil o no judío, tenían dificultades porque algunas personas se habían convertido en lo que Pablo en el capítulo 3 que nos ocupa hoy llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo y enemigos de la cruz de Cristo. Este importante dato histórico, iglesia, de lo que atentaba en contra de la fe de los filipenses, me parece que nos permite entender que los opositores del evangelio, que los opositores de la iglesia y de los creyentes siempre han existido y tal parece que existirán. Que esos opositores tratan de sacarnos de carrera, tal vez. Que tratan de sacarnos del camino, yo estoy segura que sí. De la ruta, tratan también de desestabilizarnos, de debilitarnos, de desenfocarnos de la meta que es nuestro llamado en Cristo Jesús. Lo que más a mí me parece impresionante y alarmante es que esos opositores nazcan en el seno de la misma iglesia de Dios. ¿Cómo se le puede llamar a eso hoy día? Una persona no presbiteriana, pero también cristiana, como el Papa Francisco, quien se encuentra en este hemisferio, les llama terroristas. En una misa en el Vaticano a principios de este año, el Papa Francisco dijo lo siguiente: los chismes y habladurías asesinan a los hermanos, porque el chismoso es un terrorista. Tira una bomba, destruye y se marcha. Enfrentar hasta erradicar el terrorismo espiritual, eclesial, congregacional, colectivo, comunitario, social y hasta familiar es un buen inicio para renovar nuestro llamado. No es tarea sencilla, pero si no se reconoce y no se trabaja, el terrorista entonces logrará su destructiva labor. Y en esta iglesia lo intentaron. Sabemos que hay cambios, pero también sabemos que no lograron destruir a la iglesia del Señor precisamente porque esta iglesia es del Señor. No por su nombre, no por la denominación, no por su pasado, no por sus recuerdos, no por sus recursos pastorales, no por el lugar, ni por el prestigio, ni por el dinero, ni por los años, ni por la gente, sino por la presencia viva de Dios y su obra en este lugar y en las vidas de quienes somos la iglesia del Señor y de quienes son la primera iglesia presbiteriana en Bayamón, casa de Dios, puerta del cielo y lugar en el que las puertas del infierno no prevalecen. En el verso de Machado se escucharía así: nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
El apóstol Pablo tenía razones para gloriarse, pero también tenía razones para no poner sus méritos en la carne o en las cosas terrenales. Por el contrario, todo eso lo daba por perdido, sin valor, como basura o estiércol, con tal de alcanzar aquello con lo que él fue alcanzado. ¿Y con qué ha sido alcanzada la iglesia de Dios sino con la salvación en Jesucristo? ¿Con qué ha sido alcanzada la iglesia sino con la gracia, el favor, la bondad, la misericordia, el perdón, la oportunidad y el amor de Dios? ¿Qué más podemos pedir? Por eso Jesucristo es el premio de cada creyente, su vida para nosotros, en nosotros, y la oportunidad de vivir por Él y para Él. Y eso no es otra cosa que el reino de Dios y justicia. Por lo tanto, todo lo demás nos resulta por añadidura. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor en su palabra. Y su palabra no retorna a Dios vacía, sino que hace aquello por lo cual Dios la envió y cumple con los propósitos de Dios. ¿Me escuchó bien? Con los propósitos de Dios, como nos enseña la voz profética de Isaías. Pero sobre todo así nos lo enseña Dios mismo por medio de su palabra. Palabra que hemos recibido, que hemos aprendido y que predicamos. Palabra que tiene autoridad en nuestras vidas y en las iglesias. Palabra fiel y que con fidelidad la hemos recibido y la hemos proclamado. No es otra palabra, no es otra. Es la palabra viva de Dios para nosotros los presbiterianos. Que bien usted sabe que Jesucristo es la palabra de Dios en medio nuestro. Y es por Él, por Jesucristo y solo por Él, que tú y yo, iglesia, vivimos y nos movemos y somos, como dicen las Escrituras en el libro de los Hechos. Así es y que así sea. Y yo digo aleluya, gloria al Señor por eso. Por aquello de que no le quepa duda que soy del noroeste. Hoy estamos aquí juntos y juntas, renovando nuestro llamado de Dios en Cristo para nosotros. Un llamado para ser la iglesia del Señor. Hoy estamos aquí, amados y amadas, renovando nuestra fe, renovando la fe de que somos del Señor. Hoy estamos aquí afirmando que en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, hemos sido, somos y seremos del Señor. Nunca lo dudemos, iglesia. Nunca lo dudemos, presbiterianos. Nunca lo dudes, Bayamón. Somos del Señor. Y ser del Señor es tener muchos deberes y responsabilidades con Dios. Por eso hay que renovar nuestro llamado en Jesucristo. Y porque somos del Señor, por eso estamos aquí, celebrando y no llorando. Celebrando y no lamentándonos, sino renovando nuestro llamado. El llamado a ser y vivir como lo que somos, la iglesia del Señor. Así que renovar este llamado es renovar nuestro propósito, nuestro objetivo y meta como pueblo, como cuerpo y como comunidad. No hablamos de las metas de cada creyente, estamos hablando de la meta de la iglesia, que es ser, creer y vivir como la iglesia del Señor y al modo del Señor. No es meramente un asunto de ir a la iglesia, no es meramente un asunto de estar en la iglesia. Se trata de ser la iglesia del Señor, al modo de Dios y como Dios nos ha dicho que es. Interesante es notar que ese llamado Dios lo hace precisamente por medio de la iglesia a la cual Él ha llamado a renovar su compromiso con Él y su llamado. Qué gran lealtad y compromiso de parte de Dios y de su pueblo. Qué gran lealtad y compromiso mutuo entre unos y otros. No para fiscalizarnos, sino para amarnos. No para juzgarnos, sino para ayudarnos a caminar por el camino del Señor, trazado por Dios a través de Jesucristo para su iglesia. Por tanto, amados y amadas, renovar nuestro llamado como iglesia es renovar aún en nosotros mismos nuestra imagen de la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos comunidad de fe, somos pueblo, somos cuerpo de Cristo. Si tomamos nuestra identidad en cuenta, la unidad es esencial para lograr que la iglesia camine hacia la meta del cumplimiento de su llamado de ser y vivir como comunidad, como pueblo, como cuerpo, como la iglesia del Señor. Era lo que pastoralmente Pablo le escribía precisamente a la iglesia de los filipenses para nosotros a través del capítulo 3. O se detienen o se desvían de este camino de acuerdo a los criterios de sus oponentes, o prosiguen a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para combatir a los terroristas, a los opositores o a los enemigos, tanto la iglesia de los filipenses como la iglesia de todos los tiempos y hoy nosotros también,
necesitamos sin duda estar unidos. Es imperativo que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, expresa el apóstol Pablo en el versículo 16. El tema de la unidad de la Iglesia del Señor es presentado por Juan Calvino, el padre del presbiterianismo, enseñándonos que ningún verdadero cristiano se pertenece a sí mismo. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? En la página de internet de esta iglesia, de la primera iglesia presbiteriana en Bayamón, podemos encontrar respuesta a la pregunta de a quién le pertenecemos. En nuestra iglesia entramos en un pacto primeramente con nuestro Señor Jesucristo y luego los unos con los otros. Por lo tanto, prometemos con la ayuda del Espíritu Santo andar los unos con los otros en amor cristiano, esforzarnos para que esta iglesia crezca en estatura, sabiduría y gracia, y contribuiremos gozosamente en la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la comunidad y a través del mundo. A todos los que desean enriquecer su vida adorando a Dios en la belleza de su santidad, a todos los que están cansados y que necesitan descanso, a todos los que desean una vida abundante y más dedicada al servicio de Cristo, a todos los recién llegados al Evangelio que no tienen iglesia propia y a todos los que desean participar en la proclamación de las buenas nuevas del amor de Dios y de la redención de Cristo, esta iglesia les invita para que juntos adoremos y sirvamos al Señor. ¿Habrá un amén a eso? Sin duda le pertenecemos al Señor y nos pertenecemos los unos a los otros. Y eso nos hace hermanos y hermanas, como reza uno de los himnos del himnario presbiteriano cuando dice: juntos cual hermanos fieles de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. Este gran e importante sentido de unidad se manifiesta conforme a la enseñanza escritural de la mano del apóstol Pablo en saber que no hemos alcanzado la meta. Ninguno, ni él, ni los de Filipo tampoco, ni nosotros. Y qué bueno saber esto, qué bueno que Pablo el apóstol buscaba y procuraba la perfección o madurez, porque no la tenía, no la había alcanzado todavía, sino que seguía hacia ella. Y lo digo con énfasis por aquellas personas cuya teología y fe solamente se basan en Pablo y no en Jesucristo, y mediante Pablo pretenden dominar al mundo. Además, aún no hemos alcanzado la meta, por lo tanto tampoco somos perfectos, ni nosotros, ni Pablo, ni los filipenses, ni los presbiterianos. Y esto es cónsono con la Biblia. Por si acaso alguien todavía es de los que piensa que los presbiterianos no seguimos la Biblia. Esto es cónsono con Pablo precisamente. Esto es cónsono con las palabras del apóstol a la iglesia en Filipos, que deben permanecer como parte integral de la renovación de nuestro llamado. Previo al capítulo 3 ya Pablo le había escrito a la iglesia y le había dicho al menos dos cosas importantes que quisiera puntualizar. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y él también les dijo una gran verdad que debemos saber o recordar hoy. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo así lo creo. Y te invito a que lo creas también. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer nos ilustra cuando nos dice: la iglesia no necesita personas que destaquen, ni protagonistas aislados, ni líderes carismáticos. Lo que la iglesia necesita son hombres y mujeres que crean y visibilicen con su modo de vivir comunitario a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lograr algo en que hemos fallado? Porque parece que nos resulta difícil. Hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En su carta Pablo nos sigue instruyendo
para que nos extendamos y sigamos hacia adelante con el propósito de lograr alcanzar aquello para lo cual fuimos ya alcanzados por Cristo Jesús. ¿Qué nos ha alcanzado en Cristo si no es su amor, su gracia, su salvación y su vida? Así que para renovar nuestro llamado de ser y vivir como la iglesia de Dios en Cristo Jesús, hay que seguir hacia la meta y hacia el premio del llamado. Y podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Y no solamente podemos, lo estamos haciendo. Pero es necesario que tomemos en cuenta la palabra del Señor cuando nos dice, no podemos mirar atrás. No podemos vivir de glorias pasadas, sino con un nuevo enfoque, extendiéndonos hacia lo que está delante como nueva iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que está delante? ¿Acaso delante no tenemos un pueblo en necesidad de escuchar la buena noticia del Evangelio? La noticia que libera, que sana, que incluye, que es oportuna, la noticia que ama. ¿Acaso eso no es lo que tenemos adelante? ¿Acaso adelante no tenemos gente que necesita al Señor y que también necesita ser alcanzado con lo mismo que tú y yo fuimos alcanzados, para compartirlo con ellos de igual manera? Esa es nuestra meta, ser alcanzados por Jesucristo, con su gracia y su favor, su perdón, su amor y su salvación. Ese es nuestro premio. Por tanto, hay que extenderse y proseguir hacia lograrlo, alcanzarlo y obtenerlo. Y quisiera decirles por qué. Y si me permiten, nuevamente cito a Dietrich Bonhoeffer, quien continúa diciéndonos: una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Es por esto que la iglesia presbiteriana en Bayamón se está extendiendo hasta proseguir, tanto así que han extendido hasta la escuela bíblica. No me quiero imaginar lo que viene y lo que falta. Por eso en esta celebración de aniversario están renovando su llamado y nosotros con ustedes. Porque hay que extenderse, seguir y no mirar atrás, sino mirar al futuro con esperanza, como siempre lo ha hecho Jesucristo en nosotros. Que no mira nuestro fracaso ni nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro con esperanza, con fe, con fuerzas renovadas y con mucho, mucho amor. Y lo debemos hacer por nuestro país, por nuestras iglesias, por nuestras familias y por cada ser humano que así lo necesita. Renovar nuestro llamado es poder seguir hasta aprendernos a poner en nuestras vivencias la palabra del autor de Hebreos cuando nos enseña a decir: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservar el alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Por eso hay que caminar, extenderse y seguir hacia la meta. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ha llamado a la iglesia a no dejar las cosas ni las gentes por perdidas, sino que recordemos que estamos para emular al Cristo que vino para buscar y a salvar lo que se había perdido en el mundo que Dios tanto amó, para que las personas como nosotros alcancen aquello por lo cual tú y yo fuimos alcanzados, que es Jesucristo y su vida abundante obrando en nuestras vidas. Así que te invito, amada iglesia, a que hagamos lo que nos dicen las Escrituras. Demos gracias a Dios por su don inefable que es Jesucristo. Así que con estas palabras en nuestro haber sería beneficioso que, al igual que lo hizo el discípulo Pedro, le confesemos al Señor con todo nuestro corazón que estamos dispuestos y disponibles para renovar nuestro llamado. Yo espero que así sea. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién y hacia dónde podemos caminar si solo el Señor es quien tiene las palabras de vida eterna? Si fuera este el verso de Machado, se oiría la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se oye un pregón,
se oye una voz no silente, ni ahogada, ni apagada, sino fuerte para que todos la escuchen. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero mejor escuchemos la fuerte voz de Dios, quien nos ha reunido y nos ha convocado para que renovemos nuestro llamado. Y lo vamos a hacer al estilo vaquero. Nadie se me asuste. Para mí el estilo vaquero es con firmeza. Y les voy a explicar por qué. Porque así termina el escrito de hoy en el versículo 1 del 4º capítulo. Pablo llama a la iglesia a mantenerse firme. Pero también lo hace el himno de este pueblo. Bayamón, mi ciudad, mi lugar es aquí, porque quiero luchar en tu suelo hasta morir. Bayamón, mi ciudad, orgulloso estoy de ti, de tu amor cantaré en un himno al porvenir. ¿Verdad que es al estilo vaquero? ¿Y qué tal si el llamado de Dios para nosotros a caminar hacia la meta, a extendernos a lo que está delante, a proseguir sin mirar atrás y a renovar nuestro llamado en Cristo Jesús fuera así? Primera Iglesia Presbiteriana en Bayamón, nuestro lugar es aquí, porque queremos luchar en tu suelo hasta morir. Primera Iglesia Presbiteriana en Bayamón, orgullosos estamos de ti, de tu amor cantaremos en un himno al porvenir. De tu amor, Iglesia Presbiteriana de Cristo Jesús, le cantaremos a Dios en gratitud por renovar su llamado en nuestras vidas. Un llamado al cual en Cristo Jesús resulta ser un llamado irrevocable. Así es, y que así sea, no solamente hoy, sino siempre, y que sea para la mayor gloria de Dios. Que Él te bendiga y te felicito en su nombre.